La misión de la iglesia local, basada en Hechos 1:8, en donde dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Bueno, quiero comenzar este mensaje que se llama la misión de la iglesia local, comentándote que en los últimos 2 fines de semana pude visitar 2 iglesias en donde Dios nos dio el privilegio de ser misioneros. La iglesia de San Pedro Sula cumplió 30 años y pudimos estar en el aniversario de la iglesia. Fue muy especial poder ver a hermanos que se mantienen fieles en la fe. Dirigimos la iglesia del año 2000 al año 2002. Y habían hermanos que conocimos en ese tiempo y siguen fieles. Conocimos nuevos hermanos. Fue increíble su hospitalidad. Nos transportaron de un lado a otro, nos ofrecían sus casas para poder hospedarnos, nos mostraban su amor, se tomaban fotografías con nosotros. Así que me sentía como famoso. Pero lo más importante de todo esto es que el Evangelio vive en el corazón de nuestros hermanos. También otro fin de semana pude estar en la iglesia de Guadalajara, una iglesia que Dios nos dio el privilegio de estar como misioneros del año 2003 al 2004. Fue fabuloso poder reencontrarnos con los hermanos que están fieles, que se bautizaron en ese entonces, y conocer otros hermanos más. Una iglesia hospitalaria, los hermanos también sirviéndonos, movilizándonos de un lado a otro, pidiéndonos también, ofreciéndonos hospedarnos en sus casas. Eso es increíble. Así que Dios se glorifica a través del corazón de los hermanos que han nacido de nuevo. Pero hablando de la misión de la iglesia local, soy testigo de lo que Dios ha hecho en diferentes países, en diferentes ciudades. Y en la iglesia de Costa Rica les mando un fuerte saludo. También tenemos que apreciar esto, de lo que Dios hace en nosotros, el privilegio que tenemos de tener la presencia de Dios, pero también el plan de Dios para nuestras vidas. La misión, tenemos que vivirla todos. Vamos a ir a ver varias cosas importantes, comenzando en este tema de la introducción, donde la iglesia no está en el mundo para entretener, decorar o simplemente reunirse los fines de semana. Jesús definió la razón de ser de su iglesia claramente: ser testigos en el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice, es básicamente la proclamación de la misión del cristianismo o del cristiano y de la iglesia. El Señor no dejó a la iglesia sin dirección, sino con un mandato que define su identidad: alcanzar, enseñar y transformar vidas en el nombre de Jesús. No olvidemos esto, nosotros no vamos a estar entreteniendo. Jesús no dejó la iglesia para eso. Solamente a veces podemos congregarnos y algunas personas llegan de vez en cuando. No, la iglesia tiene un propósito mucho más grande. Acompáñame a orar, por favor. Señor bendito, muchas gracias por la misión que creaste. Gracias por el mandato de ir a todas las naciones. Gracias porque nos permite ser parte de esos confines de la tierra que fueron evangelizados y del cual ahora nosotros somos parte de tu reino. Permítenos vivir la misión, Señor. Permítenos que tu Espíritu Santo nos dé el poder, Señor, para poder llevar, Señor, tu palabra a todas las personas que tú quieras salvar. Toma control de este mensaje. Bendice a las iglesias en todas partes del mundo. Bendice, Señor, el corazón de los hermanos. Utiliza nuestras vidas. Quita el temor, el miedo, la cobardía, Señor, del corazón, para poder llevar y predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos en el primer punto, que se llama el poder para la misión. Comenzando en Efesios capítulo 3, versículo 16. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. El poder del Espíritu actúa desde adentro hacia afuera, transformando al cristiano para capacitarlo en servicio y testimonio. Bueno, algo que podemos darnos cuenta es que el apóstol Pablo estaba pidiendo a Dios que fortaleciera el ser interior, lo que nos enseña que hay un ser exterior, pero hay un ser interior.
Entonces decía que fuéramos nosotros por medio de su Espíritu poder ser fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser. Entonces el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para poder llevar esas buenas noticias de salvación a las personas. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu genera valentía para proclamar el Evangelio sin temor. Pongamos atención a esto. Dios dice que nos ha dado un espíritu de poder. Por lo tanto, el espíritu de timidez, de cobardía y de miedo no es de Dios. Tenemos que luchar en contra de esto a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hay personas a las que les da pavor hablar en público. Hay personas a las que les da miedo la altura, hay personas que les da miedo muchas cosas, lo nuevo, hay personas que les da miedo las enfermedades, tantas cosas, pero lo que hace Dios no es nuestra fuerza, sino es la fuerza de Dios la que nos da la valentía para proclamar el Evangelio. Dios nos lleva a proclamar el Evangelio. Dios pudo haber escogido a ángeles para llevar el Evangelio, sin embargo, Dios nos hizo copartícipes para poder predicar las buenas noticias de salvación ante las personas. Muchas veces podemos tener temor a un examen, temor a circunstancias, temor a la confrontación. Muchas veces nos da temor al hecho de poder decirle la verdad a otras personas. Pero dice que Dios es el que nos da el poder, la valentía para poder llevar a cabo la misión. La misión ha sido propagada por el pueblo de Dios a través de la historia con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces tenemos que orar a Dios y decir: Señor, ese poder desde el interior de mi vida, desde ese ser interior que habita en mí, por favor, lléname de tu poder para poder proclamar las buenas noticias de salvación, para poder llevar a cabo la misión que nos has encomendado. Veremos algunos detalles importantes. Un celular sin batería puede tener funciones, pero no sirve sin poder. Una lámpara sin electricidad, diseñada para alumbrar, puede ser muy linda, muy increíble, pero es inútil sin conexión. Moody dijo: donde el Espíritu de Dios está, hay poder. Tozer escribió: la obra de Dios solo puede hacerse con el poder de Dios. Y reflexionamos en lo siguiente: el poder del Espíritu no es opcional, es esencial. El poder no se recibe para presumir, sino para servir. Algo que quiero pedirte a través de este mensaje es que sirve en la iglesia dependiendo de Dios y no de habilidades. Ora antes de evangelizar para que el Espíritu abra corazones. Tenemos que estar orando constantemente, rogando a Dios que Él sea el que gobierne, que Él sea el que nos dirige, que todo el poder que Dios nos da sea para servirle a Él, no para presumirlo, que podamos servir a Dios con la fuerza que Dios nos da. Esto nos lleva al punto número 2, que habla de identidad de la misión, para lo cual leeremos 1 Pedro 2, versículo 9. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otras palabras, nosotros tenemos una nueva identidad. La nueva identidad lleva una nueva responsabilidad, que es proclamar las virtudes de Cristo. Dice que somos una descendencia escogida, un sacerdocio regio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. ¿Y cuál es la misión? Proclamar las obras maravillosas de Dios. Pongamos atención en esto. Dios nos convierte en parte de su pueblo. Somos nacidos de nuevo, somos sus hijos. Tenemos un gran privilegio de ser descendencia de Dios, un sacerdocio al servicio de Dios. Muchas personas a veces hacen alarde de su apellido.
hacen el alarde de qué familia vienen, hace alarde de quiénes son en la sociedad. Pero Dios nos está diciendo que nosotros somos una nación santa. Qué increíble, que somos un pueblo que le pertenecemos a Dios. ¿Y esto para qué es? Para proclamar esas buenas noticias de salvación, esas buenas obras maravillosas de Dios. Piensa en el privilegio. Hay personas que se sienten orgullosas de la nación a la que le pertenecen. Se sienten felices, agradecidos, exaltan su nación. Todos podemos exaltar la nación en la que nacimos. Pero te puedes imaginar que le puedes decir a alguien: yo soy de la nación de Cristo, yo soy del pueblo de Dios. Entonces, tenemos una identidad de la misión, le pertenecemos a Dios. Deberíamos de estar muy felices, muy agradecidos, muy contentos de lo que ahora somos. Tenemos una nueva identidad en Cristo, donde ya no importa la posición económica de donde Dios nos rescató, la posición social, inclusive de educación. Ya no importa nada de esto. Y ahora lo que importa es que somos nuevas personas que le pertenecemos a Dios. Veremos otra escritura más que está en Romanos 10, del versículo 14 al 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. El testimonio verbal es parte esencial de la misión. Reflexionemos en esta escritura. Dice que las personas, ¿cómo van a poder invocar a aquel en quien no han creído? Aquel en quien no han oído. ¿Cómo podrán oír si no hay quienes prediquen? Y dice aquí que cómo predicarán sin ser enviados. Entonces aquí hay algo muy importante que tenemos que comprender. Nosotros tenemos la identidad de la misión porque nosotros hemos sido escogidos por Dios para anunciar las obras maravillosas de Dios. Entonces nosotros somos enviados por Dios, pero también somos enviados por la iglesia para predicar esas buenas noticias. Somos parte de la iglesia, somos parte del pueblo de Dios. Dice: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Cuando se habla de hermosos son los pies, significa movimiento, los que se mueven, los que van de un lado a otro. Dice: qué hermosos son los pies. O sea, qué hermoso es cuando llega una persona y predica las maravillosas obras de Dios. Cuando llegamos a algún lado, cuando entramos en una casa, dice que esto es hermoso para Dios y muchas veces es hermoso para las personas. Tenemos un tesoro en nuestras vidas. Hay personas que anhelan que podamos orar por ellos. Hay personas que anhelan conectarse con Cristo. Hay personas que anhelan cambiar la vida que tienen. Hay personas que anhelan renovar sus corazones y Dios nos envía. Tenemos la identidad de la misión. Dios nos envía a esas personas. Somos nosotros ese testimonio, esa parte esencial de la misión. Pero muchas veces el problema está que no estamos viendo esa identidad. Todos tenemos, con la mayoría de edad y en algunos países con la mayoría de 12 años, ya una identidad que nos dice a qué nación pertenecemos. Nosotros tenemos una identidad espiritual en nuestras vidas, un sello, el Espíritu Santo de Dios, que nos da poder para poder ir a las naciones. Nosotros hemos sido enviados para que las personas puedan invocar, puedan creer en Dios. Nosotros hemos sido enviados para que las personas puedan oír. Nosotros hemos sido enviados para predicarle a las personas a través de un estudio bíblico, a través de estar enfrente de un grupo de personas. Nosotros hemos sido enviados para poder llevar el mensaje a las personas. Realmente lo que Dios hace con nuestras vidas es llevar ese mensaje y nos convertimos en lo que dice el versículo 15. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Estando en Guadalajara, conversaba con un hermano que fue bautizado en el año 2004.
recordábamos. Y han sido increíbles, él y su esposa. Su esposa se había bautizado antes, ya tenía algunos años en la fe y él de vez en cuando visitaba la iglesia, pero unas cosas que me recordó fue que él fue a su primer charla bíblica, la charla que Elizabeth y yo dirigíamos, que preparamos ese día una carne asada. Él lo recuerda, fue bautizado en el mes de marzo del año 2004. Nosotros salimos de Guadalajara en junio del 2004, ya solo pudimos estar viendo su vida espiritual por 3 meses, pero ahora lo volví a encontrar y él junto con su esposa a través de todos estos años, casi 22 años ya, han servido en muchos ministerios, siguen sirviendo, siguen siendo entregados. Son 2 hermanos, él y su esposa, profesionales, y sus dones, sus talentos los han puesto al servicio de Dios porque tienen esa identidad. También yo puedo hablar de ti, de lo que haces en los diferentes países y lo que haces en Costa Rica. Yo puedo hablar de ti. Decir, le has compartido a alguien, estás estudiando la Biblia con alguien, puedes decir, estoy fiel por 5, 10, 15, 20, 25 años, estoy fiel sirviendo a Dios, porque tenemos la identidad de Dios en nuestras vidas. Un faro en la noche no empuja barcos, solo alumbra para que encuentren el rumbo. Una señal de tránsito orienta sin obligar a nadie. Un testigo no discute, solo cuenta, lo escribió Spurgeon. La iglesia existe para evangelizar, lo escribió John Stott. Si Cristo transformó tu vida, tu boca debe contarlo. El testimonio inicia en casa. Cuéntale tu testimonio a alguien esta semana. Comparte el evangelio con compasión, no con presión. Bueno, en esta semana puedes decirle a alguien cómo fue que Cristo te rescató. Cada uno de nosotros tiene una poderosa historia de transformación, de cómo éramos, de cómo nos transformó Cristo. Así que es una manera de poder decirle a alguien, por eso yo soy cristiano. Algunos pueden decir las cosas graves en las cuales estaban hundidos. Alguien puede decir, mira, llevo 15 años sobrio, llevo 7, 10 años en sobriedad. Comparte con pasión, comparte con fe. Es contarle a otro las buenas noticias de salvación. Quien hará la obra es Dios. Ni tú ni yo cambiamos a nadie. Quien cambia a las personas es Dios. Qué maravilloso que el mes pasado Dios nos dio a 2 nuevos hermanos, a don Germán y a Justin. Dios los cambió, Dios los transformó. Ahora oremos por ellos para que Dios continúe transformándolos y ayudándoles de una manera poderosa a crecer espiritualmente. Eso es lo que Dios hace. Esto nos lleva al tercer punto y en el cual hablaremos del alcance de la misión. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 16. A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. El mensaje tiene alcance universal para todos los que creen. Vamos a tratar de comprender esta escritura. El apóstol Pablo estaba escribiendo a los romanos, a ese imperio romano, el imperio donde se movía el poder. En el imperio griego se movía la filosofía, las artes, pero en Roma se movía el poder. Las personas hablaban del poder, pero aún siendo un imperio poderoso, no tenían la manera de conectarse con Dios. Y Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio. Algunas veces nos puede dar temor, nos puede dar miedo, aún nuestras propias familias. A veces nos puede dar vergüenza decirles a ellos acerca de Dios, pero dice aquí el apóstol Pablo que esto es para salvación de todos los que creen, hablando de los judíos, hablando de los que no son judíos. Entonces, en Roma había poder, había gente de posición elevada. Sin embargo, puedes imaginarte el apóstol Pablo llegando al imperio romano y predicando acerca de Jesús. Un judío que Dios permitió que naciera, el Hijo de Dios, y que muriera crucificado en una cruz. Poder predicarle esto a los romanos
Sin embargo, el apóstol Pablo lo hizo y se constituyó una iglesia donde comenzó ese alcance que hablaba Hechos 1:8, de llegar a los confines de la tierra. Ese es el alcance es todos los lugares. La iglesia debe de impactar a las personas alrededor de donde nos movemos. Nosotros nos congregamos en un colegio privado que ha abierto las puertas, al cual bendecimos, del cual estamos agradecidos, desde el director hasta los empleados, los niños que estudian ahí, las familias que representan a esos niños. Pero deberíamos nosotros pensar de qué forma nosotros impactamos a toda esta comunidad, de qué forma servimos también a la comunidad alrededor de este colegio, de qué forma nosotros podemos llegar a impactar a estas personas. Pero no nos quedemos en esto, pensemos en los barrios donde vivimos. Las personas saben que somos cristianos, estamos haciendo la diferencia, estamos ayudando en situaciones de necesidad, estamos orando por las personas, donde nos desenvolvemos, estamos impactando el corazón de las personas con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, para que las personas puedan creer. Tenemos una enorme oportunidad con compañeros de trabajo, en el caso de jóvenes y universitarios, con los compañeros de estudios. Tenemos la oportunidad de impactar a las personas porque el alcance de la misión es en todos los rumbos. ¿No te parece que es una gran oportunidad de comenzar a orar y decir, Señor, ¿a quién del barrio en el cual yo vivo tú me puedes permitir que yo le hable las buenas noticias de salvación? Ora de esta manera y te va a sorprender. Ten un corazón dispuesto, porque Dios le da a quien tiene un corazón dispuesto. Llamen a la puerta y se les abrirá. Toca la puerta de Dios diciendo, Señor, ayúdame a que tu misión que va a ir a los confines de la tierra, yo pueda ser una herramienta para llevar esa misión. Hay que pedirle en grande a Dios. ¿Te has puesto a pensar? A veces solo pedimos en grande para nuestras necesidades. Muchas veces ni siquiera pedimos en grande que Dios actúe en nuestras vidas. Pedamos en grande, pedamos la salvación de Costa Rica, de cada una de las provincias, de cada uno de los cantones, de cada uno de los distritos. Oremos que Dios lleve la salvación a cada uno de estos lugares, porque el alcance de la misión es algo que llega a los confines de la tierra. El Salmo 96:3 dice, anuncien su gloria entre las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. La adoración impulsa a la misión. Aquí en este Salmo está hablando de su gloria. Mira, la humanidad tuvo la gloria de Dios cuando Jesucristo vino. También sus maravillas se pueden expresar a todos los pueblos. Cuando nosotros adoramos a Dios, las personas se dan cuenta cuando cantamos, cuando oramos. ¿Te has puesto a pensar en esto? Estamos en este mes de diciembre donde se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo toca a muchas personas. Sin embargo, muchas personas que no han nacido de nuevo celebran el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aprovechemos este tiempo. Anunciemos la gloria de Dios entre todas las personas. Mira, hay lugares donde posiblemente hacen decoración navideña, posiblemente hay intercambio de regalos, pero la pregunta es, ¿hay un tiempo para agradecer a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros como cristianos, celebremos en este mes. A mí me encanta la celebración, pero algo que debo de celebrar es no solo el nacimiento de Cristo Jesús, sino el nacimiento de Cristo en mi vida, una nueva vida. Puedes decirle a las personas, a los familiares, alabo a Dios, glorifico a Dios, exalto a Dios. Podemos poner alguna alabanza en la reunión familiar. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mi vida, porque me siento feliz de eso y anhelo que Cristo viva en sus vidas. Gloria a Dios en las naciones, en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los barrios, en todas las casas y en todas las familias. La misión tiene un alcance grande. Las ondas de agua al tirar una piedra comienzan de cerca y se expanden lejos. Así es el alcance de la misión. Un ejemplo bastante fuerte de eso son los poderosos tsunamis. Una planta, ¿qué hace? Crece y se transforma multiplicándose. Vance Havner escribió, si la iglesia no evangeliza,
se fosiliza. Billy Graham escribió: alcanzar el mundo comienza alcanzando a uno. Esto me llamó la atención porque muchas veces anhelamos que el mundo sea evangelizado, muchas veces aún podemos decir, pero ¿por qué la iglesia no está creciendo? Mira lo que dice: alcanzar el mundo comienza alcanzando a uno. Hermanos, la salvación de una persona es súper costosa. Requiere oraciones, requiere recursos, requiere reuniones, todo lo que hacemos para que uno solo se salve. Pero si todos nos enfocamos en que uno se salve, que alcanzar a uno, de esa manera todo el mundo podrá salvarse. Un discípulo obediente impacta su ciudad y el mundo. La iglesia local es la plataforma para la misión global. Involúcrate en el evangelismo local. Apoya misiones globales en oración y recursos. Mira, a veces podemos usar diferentes estrategias para poner esto en práctica. Compartirle a alguien que llegue a la iglesia, decirle a alguien si quiere estudiar la Biblia. Son estrategias que podemos utilizar. Inclusive el apóstol Pablo fue de manera encadenada para poder ir a predicarle a las altas autoridades del Imperio Romano. Démonos cuenta que podemos nosotros ser parte de ese alcance de la misión. En conclusión, la misión es identidad, no programa. El Espíritu da poder, Cristo el mandato. La iglesia local transforma ciudades. La misión termina cuando Cristo vuelva. Queridos hermanos, me deleito en este mensaje. Conozco a muchos de ustedes desde que llegaron por primera vez a la iglesia. Bueno, a la mayoría los he visto llegar, a la mayoría los he visto nacer de nuevo. Y cada uno de ustedes son una historia. Ustedes están en el corazón de otros hermanos, en el corazón nuestro junto con mi esposa. Sabemos que Dios los trajo para cosas grandes. Anhelamos que ustedes puedan descubrir, que ustedes puedan tener ese anhelo de llevar la misión a otras personas. La misión es de todos los días. Es como algo que es parte de nuestra vida, es esa identidad, poder tener ese alcance. Pienso que hay personas que no saben conducir un vehículo. Cuando alguien comienza a aprender a conducir un vehículo, a manejar un automóvil, muchas veces hay demasiados nervios, demasiado estrés, hay tantas cosas que controlar. Cuando es un vehículo de transmisión manual, hay que aprender en qué momento hacer los cambios, oprimir el clutch para poder cambiar la velocidad, el acelerador para que el carro no se quede, no se apague, ver los retrovisores, los espejos, el entorno. Se convierte como bastante fuerte todo lo que hay que aprender. Pero después de un tiempo, ya cuando uno va teniendo más práctica y ya va conduciendo, ya esto no es estrés, es parte de una práctica. Oprimes el clutch, cambia la velocidad, aceleras, continúas, miras el retrovisor, pide vía, te metes o para el otro lado, o pones las luces para pedir que vas a estacionarte. Puedes hacer tantas cosas. Hay mujeres que se maquillan. No voy a decir si es bueno o malo, pero hay mujeres que se maquillan. Hay personas que van comiendo, inclusive. No voy a decir si es bueno o malo, solamente estoy diciendo que es tanta la habilidad que, bueno, no te aconsejo que te duermas. Eso sí no te aconsejo. Hay personas que se duermen posiblemente con la tecnología avanzada ya en automóviles sin conductor, puedes dormirte, pero manejando no te lo aconsejo. Pero mira, cuando aprendemos a manejar y luego dejas de manejar durante un tiempo y luego te vuelven a dar otro auto, lo recuerdas. Y no hablemos de un auto, hablemos de una bicicleta. Posiblemente aprendiste a manejar bicicleta y durante años tal vez no has manejado una, pero te vuelves a subir en una y sabes cómo hacerlo. Permite que Dios te entrene, aprende a evangelizar, aprende a llevar las buenas noticias de salvación y tendrás en tu vida algo que nunca se te olvidará. Tendrás en tu vida algo que constantemente comenzarás a recordar para poner en práctica. La misión de la iglesia local es tan importante porque esta ayuda a las misiones, esta ayuda a evangelizar otras partes del mundo.
que Dios nos permita en este mes, comenzando este mes, tener el mensaje claro, que nosotros podemos celebrar la Navidad, pero celebramos mucho más allá que eso, celebramos todo el año predicando las buenas noticias de salvación.